Bienvenidos a Islas Míticas. En la isla Sombrero hay historias que fueron escritas por reyes, otras por magos, pero algunas nacieron en las calles, entre barro, humo de taberna y sangre derramada sobre adoquines mojados. Historias que el tiempo intentó borrar y que hoy solo sobreviven en viejos libros olvidados. Esta es una de ellas, la historia de las bandas de la isla Sombrero. Antes de los cambios en el tiempo, provocados por el mago monje Von Orfic, en una línea temporal perdida que solo unos pocos todavía recuerdan, existió una guerra dentro de la ciudad del lago. No fue una guerra entre reinos, ni una batalla entre ejércitos legendarios. Fue una guerra de barrios, una guerra entre hombres comunes que terminaron convirtiéndose en símbolos de miedo y justicia. Todo comenzó tras la muerte del último rey del lago, Rondemaro. Murió enfermo y murió sin dejar herederos. El reino quedó vacío, sin autoridad, sin ley, sin nadie capaz de mantener el orden en las calles. Mientras los nobles discutían la creación de un consejo que gobernara la ciudad, el crimen comenzó a crecer como una enfermedad. Y fue entonces cuando surgió la Banda del Pozo. Nacidos en el barrio más miserable del lago, los hombres del pozo no eran caballeros ni soldados, eran jóvenes malvados, ladrones, estafadores, matones a sueldo. Hombres criados entre peleas de taberna, apuestas ilegales y noches donde la violencia era la única forma de sobrevivir. No sabían manejar espadas, las espadas pertenecían a los guerreros entrenados, a los soldados profesionales, a hombres que habían pasado años aprendiendo disciplina y combate. Pero ellos no eran eso, eran camorreros. Por eso sus armas eran simples, brutales, directas. Porras de madera endurecida, hachas de mano, mazos pesados capaces de romper huesos con un solo golpe, y cuchillos escondidos bajo la ropa. En los techos y callejones también había hombres armados con arcos y flechas, o ballestas, listas para disparar desde la oscuridad. Y durante aquellos años, muchos habitantes del lago aprendieron a reconocer el sonido más temido de la ciudad, el silbido de una flecha atravesando la noche. Todos los miembros del pozo llevaban un sombrero negro con una franja gris de piel de serpiente. Desde lejos podían reconocerse caminando por las calles húmedas del barrio, y muchos cargaban porras talladas con marcas. No eran adornos, cada línea representaba una muerte. Desde una taberna llamada El Barranco dirigían todas sus operaciones criminales. Robaban cargamentos de alcohol, extorsionaban bares, posadas y comerciantes. Controlaban calles enteras mediante amenazas y asesinatos. La ciudad del lago había dejado de pertenecer a su gente, ahora pertenecía al pozo. El líder de aquella banda era Nordkolt, un hombre alto y robusto, siempre vestido con un chaleco de cuero rojo bordado en dorado y una bufanda negra atada al cuello. Llevaba anillos gruesos en cada dedo y una sonrisa torcida que nunca revelaba sus verdaderas intenciones. Pero lo peor eran sus ojos. Tenían esa clase de brillo peligroso que hacía dudar a cualquiera, si iba a invitarte un trago o a degollarte allí mismo. El nombre de la banda provenía de una vieja leyenda. Se decía que siglos atrás, el mago monje Ori Gorfic pasó por aquella zona montando a su caballo Torre. El animal estaba sediento. Orig le permitió beber agua de un viejo pozo del lugar, pero Torre bebió tanto que terminó secándolo por completo. Tal vez era solo un cuento inventado por algún borracho del barrio, pero los hombres del pozo hicieron de esa historia su símbolo, porque decían que ellos hacían lo mismo con las personas, bebían de ellas hasta dejarlas vacías. Pero incluso en los tiempos más oscuros siempre aparece alguien dispuesto a resistir. Y esa resistencia nació cerca de las tierras de la familia Avalon. Los Avalon eran dueños de la actual posada El Dún Cazador, y a diferencia de muchos otros comerciantes, jamás se arrodillaron ante las amenazas del pozo. El barrio donde vivían era conocido como Pórtico. Su nombre provenía de unas antiguas ruinas donde todavía permanecía en pie
un viejo pórtico de piedra, erosionado por siglos de lluvia y viento. Y sería allí, sobre la calle Pagola, donde comenzaría la guerra que cambiaría la ciudad. El 26 de marzo del año 519, de la isla Sombrero, los hermanos Avalon, sus hijos y varios hombres leales se reunieron bajo la sombra de aquel antiguo pórtico. No eran héroes legendarios, eran posaderos, trabajadores, vecinos, hombres comunes cansados de vivir con miedo. Tampoco eran guerreros profesionales. Muchos jamás habían vestido una armadura, jamás habían entrenado con espadas, pero conocían las calles, conocían la violencia y conocían el sufrimiento que la banda del Pozo había llevado del lago. Aquella noche hicieron un juramento, defenderían a los habitantes de la ciudad y acabarían con la banda del Pozo, de una vez por todas, y así nació la banda del Pórtico. Lo que vino después fue una lucha brutal, emboscadas en callejones, persecuciones bajo la lluvia, peleas salvajes dentro de tabernas destruidas. Las calles se llenaron del ruido seco de las porras golpeando huesos, del metal de las hachas de mano y de mazos aplastando puertas y cráneos por igual. En los techos había arqueros, en las ventanas ballesteros, y cada esquina podía convertirse en una trampa mortal. Durante semanas, la ciudad del lago se convirtió en un campo de batalla, pero mientras el Pozo luchaba por el control, el Pórtico luchaba por algo mucho más poderoso: justicia. Y finalmente, después de una guerra sin tregua, la banda del Pórtico salió victoriosa. La banda del Pozo desapareció de las calles, sus símbolos fueron destruidos, y del lago volvió a respirar en paz. Pero esa historia ya no existe, porque cuando Don Orfic alteró el curso del tiempo, muchos acontecimientos cambiaron con él. En la nueva línea temporal, la banda del Pórtico nunca llegó a formarse. Sin embargo, los hombres que habían luchado bajo el antiguo Pórtico siguieron existiendo. Los mismos rostros, las mismas voluntades, la misma necesidad de enfrentar la injusticia. Solo que esta vez el destino los condujo hacia algo mucho más grande. Ya no lucharían únicamente contra una banda criminal, liderarían una revolución, una guerra que terminaría con el reinado de un rey tirano, y también con la banda del Pozo, que sí sobrevivió a ambas líneas temporales. Pero esta historia es casi desconocida, porque pertenece a un tiempo perdido, a una realidad que fue reemplazada por otra, y aún así no desapareció por completo, porque en la biblioteca de Barro el Talentoso, el más grande escritor, poeta y cronista de su era, todavía existe un registro de aquella primera guerra olvidada, una historia nacida en un tiempo que ya no existe, pero cuyo eco todavía permanece, porque incluso en los tiempos más oscuros, la justicia sigue dependiendo de aquellos que deciden defenderla. Y tal vez esa haya sido siempre la verdadera enseñanza del Pórtico, que el coraje, la justicia y la templanza pueden convertir a hombres comunes en algo imposible de olvidar.